El mal de ojo puede matar. En mi pueblo vivía una señora que se llamaba Olga. Su esposo se había muerto hacía muchísimos años, y sus hijos poco a poco se fueron yendo de la ciudad y se fueron alejando de ella. La señora vivía sola, vivía de la pequeña pensión que le había quedado de su esposo y de la caridad de los vecinos. Aquel era un pueblo de campo y cada vez que alguien cosechaba algo, siempre le llevaban una pequeña parte a la señora Olga. Ya fueran plátanos, un cerdo, un pedazo de carne, el caso es que la señora sobrevivía de la caridad de los vecinos. A cambio, ella les arreglaba la ropa de la gente trabajar en el campo, algunos dobladillos de pantalones y los uniformes de los chicos para ir a la escuela. La verdad que en aquel pueblo todos se ayudaban. Pero en los últimos años de la vida de la señora Olga, la gente comenzó a decir que había cambiado mucho, que ya no era la misma, ya no era aquella señora amable, que le gustaba ayudar a los demás. Se había convertido en una mujer huraña, que le gustaba estar sola, sin que nadie la molestara en su pequeña casa. Nadie nunca supo bien cuál fue el detonante de aquel comportamiento. Uno de mis vecinos, Franco, me contaba que un día estaba ordeñando su vaca y Olga se le acercó. Por algún motivo, la presencia de la mujer lo espantó, a él y a la vaca. Pegó un salto y se derrumbó un poco de leche que ya tenía acumulada en el cubo. Olga le pidió disculpas, aunque su rostro verdaderamente no reflejaba que lo sentía. En cambio, una risita burlona se reflejaba en su rostro. Olga le pidió al vecino que si podía darle un poco de leche. Un poco molesto por lo que había pasado, Franco le dijo que no podía, que la leche que se había derramado era la leche que le iba a dar a ella. Olga miró de una forma extraña al hombre y salió caminando. Mientras se alejaba, el vecino pudo escuchar que iba murmurando algo como que la leche que me negaste tampoco te la puedas tomar tú. El vecino se levantó del pequeño banquillo donde se sentaba para ordeñar y le preguntó a Olga qué era lo que había dicho, que cuál era su problema. Olga le dijo que nada, que probablemente él había escuchado mal y siguió caminando. Franco regresó a ordeñar la vaca, pero de pronto la leche comenzó a cambiar de color. Incluso la ubre del animal se comenzó a poner caliente, y antes de que terminara de ordeñar, toda aquella leche se echó a perder, pues la vaca comenzó a sangrar. Es cierto que algunas vacas sangran y dan sangre en vez de leche, pero generalmente esto ocurre cuando el animal tiene algún tipo de enfermedad. No pasa de un momento para otro. La gente de aquel pueblo era gente muy católica, pero también muy supersticiosa. Así que Franco estaba seguro de que Olga le había hecho mal de ojo a su vaca. Visiblemente molesto, el hombre tomó el cubo de leche y se le echó a los puercos. Ni siquiera el ternero de la vaca podría mamar, pues si la vaca estaba enferma, podría pasarle la enfermedad a la cría. Franco fue y le pidió a su esposa que le leyera la oración de San Luis Beltrán a la vaca, una oración muy conocida para cortar el mal de ojo. La señora comenzó a rezar, pero no podía terminarla. Se le iba de la cabeza. Aquello era algo inexplicable, pues aquella mujer se sabía la oración como se sabía su nombre. Después, cuando logró acordarse de la oración, mientras recitaba, eructaba y le salía un olor fétido de la boca. Comenzó a sentirse mal. Le preguntó a su esposo qué había pasado, pues aquello no era normal. Franco le contó lo que había pasado con Olga. La esposa de Franco se llevaba muy bien con la señora, así que fue hasta su casa y le pidió una explicación de lo que había pasado. Olga le aseguró que ella no tenía nada que ver con aquello, pero que le parecía que su esposo estaba de mal humor, que ella solo le había pedido un poco de leche, como lo había hecho otras muchas veces, pero que esta vez el hombre se portó muy grosero con ella. La vecina se disculpó y regresó a la casa, y le dijo a su esposo que Olga aseguraba que no tenía nada que ver con aquello, que por el contrario, el que la había maltratado había sido él. Él le dijo que la vieja lo había asustado y que era verdad que le había negado la leche, pero que todo había sido porque, por su culpa, se había derramado una buena cantidad. Aquel fue el comienzo de una larga enemistad entre Franco y Olga. Después de aquel día, ninguno de los dos se podían ver. La vaca mejoró, pero nunca llegó a dar la misma cantidad de leche que daba antes. Finalmente, el hombre terminó vendiendo la vaca.
Tiempo después, el hijo de Franco se casó con una chica que conoció en la ciudad. Se habían conocido mientras estudiaban en la universidad. Después del matrimonio, la joven pareja vino a vivir a casa de Franco, pues desde hacía un tiempo había contraído una rara enfermedad que apenas le permitía ponerse en pie. Él decía que sentía como si le estuvieran enterrando clavos calientes en la planta de los pies. La parte izquierda de su cuerpo apenas le respondía. Los médicos aseguraban que era algún tipo de isquemia, pero Franco estaba seguro que la maldita Olga le había hecho un conjuro que le había paralizado la mitad del cuerpo. La esposa decía que aquello era un problema de salud, pero él le decía que no, que aquello había sido obra de la vieja Olga, a la que cada día odiaba más. La esposa de Franco incluso fue a hablar con Olga y le pidió que por favor, si le había hecho algo a su esposo, que lo parara, que él estaba haciendo daño y que si no lo quería hacer por él, que lo hiciera por ella, que ellas habían sido buenas amigas y que la había ayudado mucho. Olga le juró que no había hecho nada, que ella solo era una pobre vieja que vivía sola. ¿Qué poder voy a tener yo? Una pobre vieja que vive aquí sola. Tu esposo es un hombre joven y fuerte. No sé por qué está en esa condición. Por algún motivo, la esposa del vecino no se fue tranquila a su casa. Después de haber hablado con Olga, algo le parecía que no estaba bien. La mujer tenía una expresión como que había salido victoriosa, como que ella había logrado vengarse de lo que le había hecho Franco. La esposa de Franco hizo todo tipo de rezos y promesas, pues decían que ella también sabía de esas cosas de curanderos. Pero los pocos conocimientos que tenía la mujer no fueron suficientes para aliviar a su esposo. Poco tiempo después, llegaría una alegría a la casa. La joven pareja estaba esperando un hijo. Aquella buena noticia hizo incluso sentir un poco mejor al pobre Franco. Estaba feliz, pues ahora sería abuelo. El hijo del vecino ahora tenía que trabajar como nunca, pues básicamente era el sustento de la casa. Tenía que cuidar de los animales y de la pequeña hacienda que tenía la familia. La esposa se quedaba con sus suegros en la casa, ayudando a su suegra y cuidando de Franco, pues la salud del hombre no mejoraba. Un día la chica estaba limpiando el portal de la casa y vio que en la esquina estaba parada una mujer anciana. La mujer la miraba atentamente. Era como si la estuviera estudiando, como si estuviera observando cada parte del cuerpo de la chica. Era Olga, pero la chica no sabía. La chica no sabía quién era aquella señora en verdad. No sabía que incluso creían que era la causante de la enfermedad del pobre Franco. Al ver la intensidad con la que la miraba la mujer, la chica decidió saludarla y agitó la mano al viento. La señora respondió inclinando la cabeza y con pasos lentos se fue acercando a la chica. ¿Qué tal va el embarazo?, le preguntó. Aquello tomó a la chica un poco por sorpresa, pues aún no tenía mucha barriga. ¿Cómo era que aquella señora había notado que estaba embarazada? Pero en su subconsciente pensó que tal vez su suegra le había contado a la señora, pues la familia estaba verdaderamente feliz por aquel acontecimiento. La señora se presentó y le dijo que se llamaba Olga, que vivía ahí enfrente y que desafortunadamente no había tenido el gusto de presentarse, que no habían coincidido, pero que sabía que Franco tenía una nuera. Le dijo a la chica que cualquier cosa que necesitara, que estaba a su orden, y que si se lo permitía, le iba a tejer una ropita a la niña que iban a hacer. A la chica le brillaron los ojos. ¿Cómo es que sabe que va a ser niña? Hija, las viejas sabemos más de lo que la gente cree. Y con una sonrisa, Olga se alejó. Cuando la chica entró, le contó a su suegra que se había encontrado con Olga. La chica vio cómo su suegra palideció. No te acerques a esa mujer. Ella antes era amiga de nosotros y era muy buena persona, pero últimamente ha estado actuando de manera extraña. Mejor no te acerques. La chica no tomó aquella advertencia como algo para alarmarse. Pensó que tal vez era una vieja riña de vecinos, pero ella no tenía nada que ver con aquello. Ella había acabado de llegar al pueblo. No creía que aquella amable señora tuviese intenciones de hacerle daño a ella o a su hija. La suegra trataba de que la chica estuviera fuera lo menos posible. Cuando había que limpiar afuera o hacer algún trabajo en el jardín, lo hacía ella personalmente.
para que la chica no tuviese contacto con Olga. Así la protegería de los ojos de aquella malvada vieja. La suegra mandó a preparar 2 azabaches, uno para ponerle a su nuera y la otra a su nieto o nieta cuando naciera. La chica cada vez que se refería al bebé se refería como la niña. Ella sabía que iba a ser niña. Su suegro y su esposo, por supuesto, decían que iba a ser varón. Aquella chica tenía una convicción tal que incluso los hombres de la familia llegaron a estar de acuerdo con ella y decían que iba a ser niña. Un día, por curiosidad, la suegra le preguntó cómo ella sabía que iba a ser hembra. Ella le dijo que Olga, la señora de enfrente, le había dicho con una convicción tal que iba a ser hembra, que ella lo había creído. La suegra se rascó la cabeza y siguió caminando. No dijo ningún comentario. Me imagino que no quería avivar la imaginación de la chica y que fuera a pensar que Olga era una buena persona. La anticipación por el nacimiento de la criatura cada día crecía más. Y cuando tenía 8 meses, una tarde la chica estaba sentada afuera en el portal. Había un calor infernal dentro de la casa, así que se sentó afuera a tomar el fresco, aprovechando que su suegra y su suegro habían salido al pueblo. Habían ido a llevar a Franco al hospital. De la nada apareció Olga y le saludó a la chica. Le preguntó cómo se sentía con aquel calor. La chica le dijo que bien, que un poco agotada, pero que estaba bien, que estaba corriendo un poco de fresco y eso le estaba haciendo sentir un poco mejor. Olga le extendió un pañuelo rojo. Envolvía algo. Cuando la chica lo abrió, vio unas zapatillas tejidas y un pequeño vestido, todo tejido a crochet. La elección del color negro un poco que le extrañó, pero no comentó nada. Después de todo, aquella señora se había esforzado y le había hecho, seguramente con mucho amor, aquellas prendas a su hija. Así que le agradeció a Olga y le dijo que le había encantado, que no debió haberse molestado, pero que le agradecía mucho por haberse tomado el tiempo de hacer aquella ropita a su hija. Olga asintió con la cabeza y antes de irse dijo algo en voz baja, algo que inquietó un poco a la chica. Le dijo: sé que tal vez el color te pareció raro, pero créeme, es el color apropiado para quien no es de este mundo. La chica trató de preguntarle a Olga a qué se refería con aquello, pero la vieja siguió caminando y se hizo la sorda. Aquellas palabras tomaron albergue en el corazón de la chica, que se preguntaba una y otra vez cuál sería el significado de lo que había dicho la señora. El color es apropiado para quien no es de este mundo. Un extraño desespero comenzó a apoderarse de la chica. Caminaba de un lado a otro de la casa. Estaba sola, no tenía con quién hablar. Poco después comenzó a oscurecer. Su esposo llegaría un poco más tarde ese día, pues había estado cosechando unos productos y después debería llevarlos hasta el mercado, donde los vendería a uno de sus amigos. Ya sería poco más de las 8 de la noche, pues ya todo estaba oscuro. Un extraño dolor se apoderó del cuerpo de la chica. Sentía como si unas enormes manos le apretaran el vientre, como si le quisieran sacar la criatura de dentro. Primero pensó que tal vez eran los dolores de parto. Pensó que iba a parir allí mismo. Pero después comenzó a pensar que aquello no se sentía como algo natural. Junto con aquel dolor venía una angustia que nunca había sentido. Poco tiempo después llegaba su esposo, quien alarmado se encontró a la chica tirada en el sofá, con las piernas abiertas y sangrando profusamente. Aquello no era normal. Los gritos de la chica se oían a varias cuadras. Algunas de las vecinas se acercaron a la casa y ofrecieron ayuda. Las mujeres más experimentadas sabían que aquello no era un parto normal. Algo estaba pasando ahí. Le dijeron al chico que se la llevara a la ciudad lo antes posible. En este momento venían llegando los padres del chico. Tomaron el auto y los 4 se fueron para la ciudad, para el hospital más cercano. El camino fue agobiante. La chica comenzaba a perder el conocimiento. Cuando llegaron al pequeño hospital, los padres de la chica ya estaban esperando, pues una de las vecinas le había hecho el favor de avisar a la familia de la chica. Los padres estaban muy preocupados. Llevaron a la chica al quirófano de inmediato. Tenían que intervenirla inmediatamente. Algo no estaba bien. Cuando los médicos abrieron el vientre de la chica, no podían creer sus ojos.
Aquello era un amasijo de carne, huesos y pelos. Algo estaba muy mal con aquella criatura. Las deformidades que tenía no le permitirían vivir. Así que tomaron la decisión de salvar a la madre y sacaron la criatura. La chica quedó muy mal. Estuvo internada por varias semanas, pues tenía una infección generalizada. Los médicos no se explicaban cómo aquello había sido posible, qué había provocado aquello, pues el embarazo había sido normal. Todos los exámenes que le habían hecho indicaban que la criatura estaba perfectamente bien. Y de pronto aquello. Días después, cuando la chica estaba más recuperada, estaba hablando con su madre y con su suegra, y recordó aquel encuentro que tuvo con Olga, poco antes de que le vinieran aquellos dolores, y que la vieja le había dicho específicamente que aquel era el color apropiado para alguien que no era de este mundo. A la madre de la chica le pareció un comentario sin sentido, los desvaríos de una persona mayor, pero para la suegra no. Definitivamente era la confesión de una bruja. No le quedaba ninguna duda que la vieja Olga había asesinado a su propio nieto, y esta vez la vieja pagaría por lo que había hecho. Cuando la mujer regresó, se encontró las prendas que había tejido la bruja y las tiró al fuego. Desde su casa se oían los gritos de Olga. La anciana salió corriendo a la calle como si una flama invisible la estuviese consumiendo. Con la piel enrojecida y unas llagas que se hacían visibles como si se quemara, la vieja le pidió a su vecina que por favor apagara aquello. Ahora la vecina tenía la certeza de que aquellas prendas de ropa habían estado trabajadas por la bruja. La vecina accedió y apagó el fuego, y sacó las prendas semiconsumidas del fuego. Olga no se veía bien. La vecina le dijo que por qué había hecho aquello, que ella sabía bien que había matado a su nieta, que qué mal le habían hecho ellos para que ella hiciera aquello. La vieja no dijo nada y se fue caminando a su casa. La ira de la vecina fue tal que con un palo comenzó a golpear las prendas de ropa. Las deshizo a palos y después las volvió a tirar al fuego. Esta vez no se oyeron gritos, no se oyó nada más. Olga no se vio por los próximos 2 o 3 días, hasta que una de las vecinas salió horrorizada de casa de Olga, gritando y pidiendo auxilio. Sobre su viejo camastro estaba Olga muerta, con el cuerpo magullado, como si le hubiesen dado muchos palos, y algunas áreas de su cuerpo renegridas, como si le hubiesen pegado fuego. La escena era verdaderamente dantesca. Después de aquello, el vecino comenzó a mejorarse, y en menos de una semana ya estaba de vuelta a las labores del campo. A la vieja Olga la enterraron en un lugar fuera del cementerio, pues todos estaban seguros que en efecto aquella mujer era una bruja y que no debería ser enterrada en Camposanto. La causa de la muerte no pudo ser determinada por la ciencia, pero es bien conocido que cuando una bruja hace un maleficio, lo hace en el plano astral, y este maleficio conecta el cuerpo físico con el cuerpo astral de la bruja. Y lo que le sucede al cuerpo astral también se refleja en el cuerpo físico. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.